Biblia, ciencia y vida extraterrestre, ¿no? Eso es muy importante también porque, bíblicamente hablando, me parece que podemos tener un marco teológico que sea compatible con la vida extraterrestre. A nivel científico, me parece que es muy improbable que exista vida extraterrestre. Muy, pero muy improbable. Y de hecho, ni siquiera tenemos los medios para poder observar con certeza de que exista vida extraterrestre. Eso es muy importante mencionarlo porque se especula demasiado o se sobreestima los avances tecnológicos que tenemos hasta aquí. Es muy difícil en realidad. Y de hecho, incluso dentro de las cosas que estaba viendo de Hugh Ross, es que es poco probable de que podamos llegar a otros planetas con la tecnología que tenemos actualmente. Vamos a sacar un video sobre eso reaccionando a las declaraciones del astrofísico Hugh Ross, que me ha parecido muy muy importantes para poder esclarecer todo este tema. Así que bueno, el debate prohibido: la Iglesia, Aristóteles y la omnipotencia divina, ¿no? Como punto número 1 en este aspecto, hablamos del conflicto inicial, ¿no? Aristóteles versus la omnipotencia. En la Edad Media la Iglesia seguía el modelo de Aristóteles, quien afirmaba que la Tierra era el centro y que no podían existir otros mundos porque la naturaleza aborrece el vacío. O sea, acá se mezclaba un tema científico, entre comillas, dado que no se podía demostrar, solamente eran conjeturas, ¿no? Entonces, no va a existir vacío. Básicamente esa era la propuesta. Luego 2. La condena de 1277 del obispo de París, Etienne Tempier, emitió una condena contra quienes dijeran que Dios no podía crear más mundos. Es interesante porque actualmente hay aparentemente como una animadversión a afirmar esa posibilidad. Pero en su momento se hizo una condena a partir de esa postura, ¿no? Porque en este caso se pensaba que eso limitaba la omnipotencia de Dios. O sea, para no atentar contra Dios, no podemos decir eso. 3, ¿no? La paradoja. Aunque se aceptó que Dios podía hacerlo, se creía que no lo había hecho. Esa es otra cosa. Una cosa es que Dios puede hacerlo, pero otra cosa es que sí lo haya hecho. O sea, puede, pero no. Es como que Dios puede hacer de que, no sé, de que mi equipo favorito gane la Copa Libertadores. Podría hacerlo, podría dotar de una capacidad sobrenatural a los jugadores de Sporting Cristal para lograr eso, pero ¿significa que lo ha hecho o no? Básicamente es eso, ¿no? Seguimos eso. El caso de Giordano Bruno. Este caso es muy importante porque acá entra a tallar el tema de la Inquisición, ¿no? A menudo se cita a Giordano Bruno como un mártir de la ciencia, ¿no? Pero su condena en el año 1600 fue más teológica que astronómica. Fue condenado por herejía y quemado en la hoguera en Campo de Fiori en Roma, ¿no? De hecho, una de sus declaraciones más importantes es: quizás tembláis al pronunciar sentencia contra mí, quizás tembláis más al pronunciar sentencia contra mí que yo al recibirla, ¿no? Eso es lo que dijo Giordano Bruno. Ahora, Giordano Bruno no solamente decía que había otros planetas, sino que el universo era infinito y que cada estrella era un sol con sus propios habitantes. O sea, este ya se mandó con todo, ¿no? Básicamente. Luego también eso fue condenado como una herejía. Porque, o sea, afirmar de que habían otros planetas con gente que existía ahí planteaba problemas a nivel teológico. Planteaba la pregunta: ¿Cristo tuvo que morir en cada uno de esos planetas? ¿Existen múltiples Adanes y múltiples caídas en cada uno de esos planetas? O sea, básicamente ese era el problema que se planteaba con la propuesta de Giordano Bruno. Por eso fue condenado y fue quemado por la Iglesia Católica, ¿no? Hay que aclarar eso. En el siglo XVIII, ¿no? 1700, se desarrolla el telescopio y ocurre la revolución científica a nivel de la observación del universo con Isaac Newton, ¿no? Y en este caso la idea de otros mundos habitados se volvió casi una obviedad para muchos pensadores cristianos, ¿no? El universo es inmenso y no hay razón para limitar la creación de Dios a un solo mundo. Luego, Thomas Paine y su desafío, ¿no? El filósofo deísta Thomas Paine atacó el cristianismo diciendo que era ridículo pensar que el creador de mundos infinitos se preocuparía por una pequeña isla como la Tierra. ¿Cómo puede un Dios infinito preocuparse solo por una pequeña parte de su creación? O sea, es decir, que Dios no solamente se limita a lidiar con nosotros, sino que Él tiene un propósito para cada una de las civilizaciones o especies que ha creado en cada uno de esos planetas. Eso es lo que decía Thomas Paine, para que tampoco piensen que es lo que yo estoy diciendo, ¿no? O sea, hasta aquí te parece importante la información que estoy compartiendo y quieres que sigamos haciendo más videos como este, por favor, suscríbete al canal, deja tu pulgar arriba y comparte el video. Ahora, ¿qué fue lo que dijo la Iglesia a la propuesta de Thomas Paine? Teólogos como Thomas
Calmer argumentaron que la redención de Cristo en la tierra podría tener efectos legales y espirituales en todo el universo, como una señal para todas las demás inteligencias celestiales, ¿no? O sea, eso quiere decir de que sí, no negaban en este caso que pueden existir vida en otros planetas, pero que en su defecto Jesús, el sacrificio de Cristo, se aplicaría también a esas especies a fin de que también puedan ser redimidas al igual que nosotros, ¿no? Eso era lo que respondía Thomas Calmer o Chalmer. Disclaimer, ¿no? WAPs y abducción son tema aparte. Aquí estamos tocando, o sea, en este punto estamos hablando de la posibilidad real y científica, comprobable, con un 100% de certeza, de que puedan existir vida en otros planetas. No significa que estamos tomando los casos de abducción, los casos de contacto de tercer tipo, como una prueba de que existen civilizaciones o seres de otros planetas. Una cosa no tiene que ver con la otra. Y a mí en particularmente mi postura es que sí, efectivamente, eso obedece más a un tema espiritual que a un tema, o sea, a una cuestión biológica, de que efectivamente exista vida en otros planetas. Ahora, primeramente vamos a ver lo que son los argumentos en contra. O sea, decir de que no existe vida en otros planetas. Y después vamos a ver los argumentos a favor. Doctor Armando Alducino. El pastor Armando Alducino es un exponente de la visión que vincula el fenómeno extraterrestre con la actividad de ángeles y demonios. Según esta perspectiva, los avistamientos de ovnis y los reportes de abducciones no son eventos biológicos procedentes de otros planetas, sino manifestaciones espirituales de huestes de maldad en las regiones celestes. Esa es la postura que yo comparto, dicho sea de paso. La Biblia en el centro. No, Alducino argumenta que la Biblia presenta a la humanidad como el centro de interés divino y que el sacrificio de Cristo fue específicamente por los humanos. Es decir, el sacrificio de Cristo solamente es para nosotros y para nadie más. Básicamente eso, ¿no? Por lo tanto, la narrativa de los aliens sería un engaño satánico de los últimos tiempos para desviar la atención de la segunda venida de Cristo y proponer falsos salvadores tecnológicos. Me parece que tiene mucho sentido. Huestes de maldad en las regiones celestes. Las fuerzas de otros detrás de estos fenómenos no son biológicos sino espirituales, ángeles caídos y demonios que operan en el ámbito sobrenatural para engañar a la humanidad. Ahora, hay otras posturas también como esta página God Question que dice, ¿no?, que esta postura compartida por otros ministerios apologéticos advierte sobre las cuestiones necias e insensatas, nos sugieren que gran parte de la fenomenología extraterrestre es engañosa y malevolente. Y es verdad porque, como ya hemos hablado hasta aquí, mucho de lo que hemos visto en realidad es tecnología y operaciones del gobierno de Estados Unidos. No que se trate efectivamente de una manifestación de seres de otros planetas. Y lo que sí podría tomarse como una evidencia, como un testimonio genuino, probablemente tenga que ver más bien con una manifestación espiritual y no con una manifestación también de seres de otros planetas. Ahora, tenemos a gente o a otros ministerios en todo caso, como Ken Ham, el ministerio Answer in Genesis, por el cual, de hecho, yo me he formado una opinión en cuanto a la interpretación de Génesis. De hecho, yo me inclino a una interpretación más bien literal, de 6 días, con sus matices, ¿no? No completamente literal, pero sí con sus matices, ¿no? Pero ¿qué dice, no? Organizaciones como Answer in Genesis mantienen que la vida extraterrestre inteligente es imposible basándose en la lógica del Evangelio, ¿no? De que Jesús solamente ha muerto por la raza humana, ¿no? Cristo solo tiene una esposa. La Biblia no prevé que Dios redima a otras especies de la misma manera que no redimió a los ángeles caídos. Ahora, ese punto, el punto 2 que vemos en esta imagen, me parece muy fuerte en contra de los que plantean que sí. O en contra de la posibilidad de que sí exista vida extraterrestre, ¿no? Que ya vemos cómo Dios ha creado a otros seres a quienes no ha querido redimir. No ha otorgado para ellos un plan de salvación. Y eso lo vemos porque ciertamente no auxilió a los ángeles, sino que auxilió a la descendencia de Abraham, ¿no? Hebreos 2:16. Ahora, punto 3, ¿no? Desde este punto de vista, el descubrimiento de un solo microbio en Marte sería un desafío a la idea de que la vida solo surge por un acto creativo directo de Dios en la biosfera terrestre. Ahora, eso es interesante, ¿no? Porque si se encontrara vida extraterrestre en Marte o en otro planeta, eso sí pondría en jaque mucho de lo que... esta postura en particular, ¿no? Pero está sujeto a de que se confirme la vida en otro planeta, ¿no? Mientras eso no se confirme, la postura se mantiene intacta. 4, ¿no? La posibilidad es excepcionalmente remota. Algunos admiten que bacterias creadas por Dios podrían existir si su propósito fuera servir de soporte vital en otros entornos, aunque lo consideran extremadamente improbable. Es decir, no lo niegan, pero tampoco lo afirman porque no hay evidencia de eso. Ahora, ¿cuál es la postura bíblica tradicional, ¿no? Toda la creación gime bajo el peso del pecado, ¿no? En este caso, la Biblia indica que toda la creación gime y sufre bajo el peso del pecado,
eso lo vemos en Romanos 8, del 18 al 22, dice: el efecto de la maldición después de la caída de Adán fue universal. De lo contrario, ¿cuál sería el propósito de que Dios vaya a destruir toda la creación para dar paso a una tierra nueva y cielos nuevos? Eso lo vemos en 2 de Pedro 3:13 y Apocalipsis 21:1. No, por lo tanto, todos los extraterrestres que viven en otro lugar habrían sido injustamente afectados por la maldición adánica. Sin ser ellos espiritualmente culpables, no habría heredado la naturaleza de pecado de Adán. Es decir, serían seres que no son seres caídos, por lo tanto, no deberían estar bajo el juicio de la maldición que ha recaído sobre toda la creación. Eso también me parece un argumento interesante. 2. ¿No? Cristo vino a redimir a toda la creación, pero solo a través de la humanidad. No, Cristo se encarna, y cuando se encarna, eso lo hace un representante ante Dios, pero de la raza humana. O sea, de la raza adámica. No necesariamente un representante de otras especies, de otras civilizaciones, ¿no? Cristo murió por los hijos de Adán, justamente como lo vemos en Isaías 53:6, Mateo 20:28 y 1 de Juan 2, en los versos 2, 4 y bueno, del 4 al 10, ¿no? Ahora, o sea, hasta aquí estamos viendo cosas muy muy interesantes, porque vemos cómo a nivel bíblico la postura de que sí existe evidencia o de que sí podría existir vida en otros planetas tiene muchos problemas a nivel soteriológico. Y la soteriología es el punto más importante del cristianismo. O sea, no estamos hablando de una cuestión secundaria que no importa, sino estamos hablando del punto neurálgico del cristianismo, con lo cual obviamente tendríamos que poder dar una respuesta. Bien, continuamos, ¿no? Dice: ¿cómo esto significa que cualquier extraterrestre se perderá por la eternidad cuando esta creación actual se destruye en un calor ferviente? Algunos se han preguntado si el sacrificio de Cristo podría repetirse en otros lugares y para otros seres. Sin embargo, Cristo murió una vez por todas, ¿no? O sea, Cristo murió una sola vez y para siempre. Es decir, no tendría por qué sacrificarse un montón de veces, ¿no? En la Tierra no va a ser crucificado o resucitado nuevamente en otros planetas, ¿no? Eso se confirma por el hecho de que la iglesia redimida es conocida como la esposa de Cristo. O sea, en un sentido muy particular, como que si no hay más después de eso. Y es un matrimonio que durará por la eternidad. O sea, eso me parece también algo muy muy problemático, porque si Dios plantea la postura de que debemos ser monógamos, tenemos que practicar la monogamia, sería un poco ilógico que Él proponga la poligamia, o que Él mismo practique la poligamia, ¿no? Sería un poco contradictorio a mi entender. Entonces, eso plantea un problema ante la posibilidad de vida extraterrestre. Y tampoco menciona, ¿cómo se llama?, de que vaya a redimir a otros seres, como tampoco lo hace con los ángeles. Y también la promesa de cielos nuevos y tierra nueva es algo que se nos estaría dando básicamente a nosotros, por lo que podemos entender. Porque si el resto no cayó, entonces tampoco tendría que por qué esperar una redención a nivel global, ¿no? Dado que sería imputarles de repente una condenación que no les corresponde, siendo que ellos no cayeron. Básicamente eso. Ahora, hasta ahí hemos visto argumentos en contra. ¿Por qué no podría existir la vida extraterrestre desde una perspectiva bíblica? Existen argumentos a favor, existen varios argumentos a favor, y de hecho algunos de ellos me parece que son bastante fuertes, a mi entender. Tenemos la postura de la Iglesia Católica, ¿no? Que hacemos bien en revisarla, porque la Iglesia Católica es una entidad que, si bien es cierto está en decadencia, sigue teniendo mucha influencia en mucha gente. Dice, ¿no?, el exdirector del Observatorio Vaticano, el jesuita José Gabriel Funes, ha sido una voz prominente en este campo. En sus entrevistas ha afirmado que creer en la posibilidad de vida extraterrestre no contradice la fe en Dios. Según Funes, no podemos poner límites a la libertad creadora de Dios. Un Dios que es capaz de crear una inmensa variedad de criaturas en la Tierra podría bien haber hecho lo mismo en el resto del universo. Por otro lado, ¿no?, Funes introdujo el concepto del hermano extraterrestre, ¿no?, argumentando que si San Francisco de Asís, un santo católico, llamaba hermano al Sol y hermana a la Luna, no hay razón para excluir de esa fraternidad a un ser inteligente de otro planeta, pues ambos serían criaturas del mismo Padre. A mí me parece que este es un argumento que no es tan fuerte, porque, o sea, el hecho de que Francisco de Asís lo haya hecho no implica que eso es verdad, y tampoco significa que tenga lógica, ¿no? Ahora, la salvación es la encarnación única. En cuanto a la salvación, Funes especula que quizá otros seres no han pecado, pero si lo hubieran hecho, la encarnación de Cristo en la Tierra sigue siendo un evento único en la historia del cosmos. O sea, como que también se verían ellos beneficiados
ya sea directo o indirectamente, por el sacrificio de Cristo, a fin de que ellos también puedan ser redimidos. No, es complicado porque, o sea, si no han pecado, ¿de qué serían redimidos, no? O en todo caso tendrían que haber pecado también igual que nosotros. Pero eso sería especular porque realmente no lo sabemos. No sabemos si en todo caso existiera, no sabemos qué ha pasado con esas especies, ¿no? La Biblia no prevé que Dios redima ninguna otra especie. No, la Biblia no prevé que Dios redima ninguna especie, como tampoco redime a los ángeles caídos. Bueno, ese es un punto interesante. Podría tomarse de otra manera, y ya lo voy a explicar más adelante. Cómo eso podría tornarse más bien como un argumento a favor de que sí existe vida extraterrestre, ¿no? Ahora, existe un paralelismo que de alguna manera quiere argumentar una lógica de que sí puede existir vida extraterrestre, en el sentido de que en su momento, cuando los escritores bíblicos escriben el Nuevo Testamento, incluso el Antiguo, hablan por ejemplo del mundo, pero cuando ellos se refieren al mundo, hablan únicamente del mundo conocido por ellos, el cual no incluía ni Oceanía ni el continente americano. Entonces, luego cuando se encontró que sí existían esos continentes y que había gente que vivía ahí, se replanteó el tema teológico, ¿no? Se tuvo que mencionar de manera explícita, ¿no? En que estas personas también eran creación de Dios y por ende también necesitaban ser evangelizadas, en este caso. Entonces, algunos argumentan que suceder lo mismo con el tema OVNI. Si es que se encuentra vida extraterrestre, entonces tendría que también predicársele el Evangelio de Jesucristo y incluirlos también como parte de la creación de Dios. De hecho, yo no creo que si exista algún tipo de vida en el universo no sea de parte de Dios, porque de hecho Satanás y sus ángeles no pueden crear absolutamente nada más que distorsionar aquello que Dios sí ha creado. Entonces, todo lo que existe en el universo, sea materia inorgánica u orgánica, todo me parece que es de parte de Dios. Ahora, acá se plantea en este caso el tema del imago Dei, que puede presentar como un reto en contra de la posibilidad de que exista vida en otros planetas, ¿no? Porque el imago Dei se ha muchas veces planteado, muchas veces se entiende como que si Dios es como un ser humano, ¿no? Que tiene esa imagen y todo a nivel visual. Pero muchos teólogos plantean que el imago Dei, la imagen de Dios, que el ser humano haya sido creado a imagen de Dios, básicamente sería como una manera de expresar la posición que el ser humano tiene en el planeta. De la misma manera en la que Dios es su creador y es el administrador, es el que sostiene la creación, es como que Dios haya puesto al ser humano en la creación como su representante, a fin de hacer justamente la misma tarea que Dios tiene, o sea, que la misma tarea que Dios hace para con el universo y todo lo que hay en él, que es la de administrar, la de crear, la de, en este caso, poner en orden todo, ¿no? Y para eso obviamente también lo dotó de conciencia, de carácter, y también, como se llama, dominio sobre toda la creación. Entonces es interesante también porque acá vemos la palabra, por ejemplo, en el Strong, que es la palabra en hebreo que se traduce al español como imagen, que tiene esa acepción que implica, ¿no? Aquello que sirve como modelo, como molde, como ejemplo de algo. O sea, y no tenemos la referencia puntual de que si esto implica algo normal, ético, físico o natural, ¿no? No tenemos esa certeza. Entonces no podemos dar por sentado que es según el pensamiento popular. De hecho, algunos versos bíblicos dan a entender que no sería así, porque vemos que Dios se manifiesta a muchos personajes del Antiguo Testamento, sobre todo, en una forma no antropomórfica. Entonces, eso implicaría que para poder tener la imagen de Dios, no es necesario tener la imagen de un ser humano, sino básicamente otras características que te hacen tener la imagen de Dios. Ahora, esta parte me parece sumamente interesante porque, bueno, yo me declaro fan de Lewis. De hecho, muchos de los proyectos que tengo en mente, Dios mediante, poder realizar, tienen que ver con el trabajo de Lewis. Él tiene seguramente algo que han escuchado ya, si es que están familiarizados con este tema, que es la trilogía cósmica, que es una saga de 3 libros, por eso se llama trilogía, valga la redundancia, que la escribió incluso antes que las Crónicas de Narnia, ¿no? Y en este caso ya comenzaba a hacerse más conocido por esta obra, en el que él plantea lo siguiente, ¿no? Las exploraciones teológicas más profundas sobre la vida en otros mundos a través de su obra de ficción. En su trilogía cósmica, Más allá del planeta silencioso Perelandra y esa horrible fortaleza, Lewis utiliza el género de ciencia ficción para plantear la hipótesis sobre la relación entre Dios, los ángeles y los habitantes de otros planetas, ¿no? Ahí están las 3, en este caso, trilogías, ¿no? La narrativa Lewis dice que el universo está lleno de vida y es gobernado por inteligencias espirituales llamadas el Dila, que sirven a Mal-el-Dil, que en este caso es un tipo de Cristo dentro de esa historia.
La Tierra dentro de esta saga es el planeta silencioso, ¿no? Tulkandra. La Tierra es el planeta silencioso porque su gerente espiritual, Satanás, se rebeló y el planeta quedó en cuarentena. Y luego está Marte, Malacandra, que existen especies que viven en perfecta armonía y no conocen el concepto del pecado como tal, como lo entienden los humanos. Porque esas son, en este caso, especies que no cayeron, no experimentan, en este caso, la degradación a nivel moral de la caída, ¿no? Luego tenemos a Venus, Perilandra, que se desarrolla una nueva historia de la creación donde Eva, de ese mundo, enfrenta la tentación, pero esta vez con la posibilidad de resistir gracias a la intervención de un humano redimido. No he leído la saga, voy a ser sincero, pero he podido investigar un poco de la temática de la misma y me ha parecido interesante, por eso he querido incluirla dentro de este estudio, ¿no? Lewis defendió que el descubrimiento de vida extraterrestre no debería aterrorizar al cristiano, sino recordarle la pequeñez de su propio provincialismo espiritual, ¿no? En el sentido de que somos una especie creada dentro de un planeta, dentro de las muchas que Dios habría podido crear debido a la inmensidad, en este caso, del universo, ¿no? Dice, la humanidad, los humanos pecadores seríamos una amenaza para ellos, transportando nuestro egoísmo y maldad a través del espacio, porque él denominó una forma de colonialismo espiritual. Cuando él habla de cuarentena, y esta parte a mí me parece quizá el argumento más fuerte, o no sé si más fuerte, pero más plausible, ¿no? El que tendría en este caso mayor lógica y sentido. Y propone que efectivamente la Tierra habría sido un planeta en el que se creó la vida, al igual que muchos otros, pero que la Tierra tiene la particularidad de ser el único planeta en el que hay seres que cayeron en desobediencia, en pecado. Por ende, son los únicos seres del universo que necesitan la redención. Por eso el sacrificio de Cristo vendría a ser único. Pero a consecuencia justamente de nuestra caída, mientras todo eso llega a su punto último, cuando Jesucristo regrese, no nos es permitido tener contacto con el resto de civilizaciones o vida extraterrestre en otros planetas, porque dado a nuestra condición caída seríamos un agente de contaminación para estas otras razas. Entonces eso haría que el sacrificio de Cristo solamente se aplique hacia nosotros y no tener esa dificultad teológica a nivel soteriológico sobre cómo lidiar con el sacrificio de Cristo con relación a estas otras especies en otros planetas. Vamos con la última parte ya, con la cereza del pastel, que viene a ser en este caso Michael Heiser, ¿no? Destacado erudito en lenguas semíticas y estudios bíblicos, es una de las más sofisticadas y matizadas dentro del cristianismo contemporáneo, ¿no? Una de las voces más sofisticadas y matizadas, ¿no? Él plantea la posibilidad de vida biológica en otros planetas, pero al mismo tiempo sostiene lo mismo que yo he mencionado, de que todo el fenómeno ovni con las abducciones y todo ese tema, en realidad sería más un engaño del gobierno, en su gran mayoría, y en menor medida una manifestación espiritual de origen satánico. Básicamente eso. Ahora, él lo plantea con algunos puntos, ¿no? Número 1, la compatibilidad teológica y la no exclusividad de la Biblia. ¿No? La Biblia no menciona a los extraterrestres porque es un registro selectivo de la historia de la salvación humana, no un catálogo exhaustivo de toda la realidad física o celestial. El hecho de que no aparezca no significa que no pueda existir. De la misma forma que la Biblia no menciona otros continentes o avances científicos que hoy sí conocemos. Por otro lado, ¿no? Soberanía divina. Si existe vida en cualquier otra parte del cosmos, Yahvé es su creador y soberano. El universo es vasto para reflejar su gloria y no necesariamente para ser un espacio exclusivo del hombre. No, básicamente lo que yo ya les había venido mencionando, ¿no? O sea, obviamente mis opiniones están en gran manera influenciadas por las de Michael Heiser y otros autores más también, dicho sea de paso, porque he revisado mucho material, como ya les decía, para poder hacer este video, ¿no? Ahora, punto número 2, en cuanto a la visión de Michael Heiser. Distinción entre los alienígenas biológicos y el fenómeno WAP, ¿no? Como ya les he mencionado, ¿no? Alienígenas biológicos reales. Él se creía que es perfectamente posible que existan seres biológicos inteligentes en otros planetas creados por Dios, si estos seres fueran morales y no hubieran caído en pecado. No entraría en conflicto con la doctrina de la redención humana. Justamente la misma doctrina que a mí me parece que tiene más sentido, que es el hecho de que podrían existir, sí, pero no han caído. Por lo tanto, el sacrificio de Cristo no tiene una relación directa con ellos porque no necesitan un redentor debido a que no han caído. Así como los ángeles que no han caído tampoco necesitan un redentor porque no han caído. Entonces, son seres que han sido creados con algún propósito de parte de Dios, pero no sabemos exactamente cuál es y ya sería especular como que mucho, ¿no? Y por ende tampoco se nos es permitido tener contacto con ellos. Y no lo vamos a hacer hasta que en todo caso Dios
decida ya que es el tiempo de la redención final, ¿no? Cuando Jesús regrese. Heiser es profundamente escéptico respecto a las historias actuales de abducciones que involucran a estos seres biológicos de otros planetas. Argumentaba que los reportes de encuentros cercanos suelen ser manifestaciones espirituales malévolas o encubrimiento de tecnología militar humana, ¿no? Lo que ya habíamos mencionado. Punto número 3, ¿no? Alienígenas ancestrales. Heiser dedicó gran parte de su carrera a desmantelar la teoría de autores como Zecharia Sitchin y programas como alienígenas ancestrales. Errores lingüísticos. Como experto en sumerio y acadio, demostró que las traducciones de Sitchin sobre los Anunnaki como astronautas eran demostrablemente falsas y carentes de base lingüística. Veía en estas teorías un intento de reemplazar al dios bíblico por salvadores tecnológicos, lo cual consideraba una forma de pseudo-erudición deshonesta, ¿no? Básicamente, esas teorías, ¿no?, de que en realidad todas las religiones y las manifestaciones sobrenaturales son producto de justamente seres de otros planetas, él lo ve mucho de ello como charlatanería, porque de hecho son sensacionalistas, ¿no? Él tiene, en el video que les recomendé a mitad de este podcast, él plantea justamente de que Sitchin hizo un muy mal trabajo para traducir las lenguas o las tablas sumerias, y por ende escribió libros como El 12º planeta o Las crónicas de los Anunnakis, que tienen prácticamente en su totalidad errores de traducción, y por ende sus conclusiones y sus posturas son completamente equivocadas con relación a lo que realmente dicen esas tablas. Bien, así que bueno, básicamente eso es lo que se plantea aquí. O sea, tenemos acá este último punto que ya un poco es parte de lo que yo también he podido observar a nivel de mi estudio personal, que es el versículo de 1 Corintios 4:9, ¿no? Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Voy a dejar en un link en la descripción del video las diapositivas, todas las diapositivas que han visto aquí. Voy a dejarlos ahí por si quieren utilizarlo para algún otro fin. Pueden utilizarlo, son gratuitas. Obviamente también los invito una vez más a que se puedan suscribir al canal, ¿no? Y básicamente yo tengo los 4 puntos que ya los he mencionado, básicamente los he ido desarrollando, y si los puedo de alguna manera resumir, es de que a nivel científico, según la evidencia que tenemos ahorita, es muy, pero muy improbable que exista vida extraterrestre. Muy, muy improbable, y es muy difícil que el ser humano pueda conocer esa información con la tecnología que tenemos actualmente. Por lo tanto, todo lo que vemos ahorita es mera especulación a nivel científico. 1. 2. El fenómeno WAP es muy probable que sea, en este caso, manifestaciones demoníacas. Básicamente eso, y que sea utilizado como producto de un engaño, cortina de humo, para poder impulsar un gobierno de orden mundial. Básicamente. Y de hecho, aprovechando eso, en este momento voy a colocarles acá, bueno, acá está nuestro canal, a indicarles cuál es la película de la que les hablé al principio. Es básicamente Día de la Independencia 2. ¿Aún llevarás a tu padre al aniversario? Espero que no me bajen el video por el derecho de autor. En 1996, el mundo escapó de la amenaza de la extinción. Tu padre es el hombre más valiente que he conocido. Todos perdimos a un ser humano. Pero en su sacrificio encontramos la tecnología para hacer una tierra más fuerte y más segura. Porque nuestra supervivencia solo será posible si permanecemos unidos. O sea, básicamente tuvimos 20 años para prepararnos. La película visualmente es muy chévere, no tuvo realmente la acogida que tal vez se esperaba que tuviera, dado que era la secuela de la primera, ¿no? En la que sale Will Smith. Will Smith no sale en esa segunda. Pero básicamente es lo mismo, ¿no? O sea, llegaron los extraterrestres, tuvimos contacto con ellos, peleamos con ellos, y luego hicimos ingeniería inversa de la tecnología que adquirimos de ellos. Obviamente, esto es la película, ¿no? Vuelvo a aclarar. Y que luego ya estábamos listos para el contacto final, en el que ellos iban a regresar, pero no iban a regresar únicamente ellos, sino que iban a regresar estos malos de siempre, pero al mismo tiempo iban a regresar otra especie. Otra especie que también tenía mucha tecnología para poder combatir, en este caso, a estos seres que no solamente operaban aquí en este planeta, sino que por diferentes galaxias hacían lo mismo, ¿no? Querer consumir los recursos de un planeta para destruir a la especie y todo lo demás. Y que a partir de justamente esta amenaza que tenemos, finalmente nos unimos, los países del mundo, para desarrollar tecnología, para estar preparados contra
estos seres que vienen de otros planetas, ¿no? Algunos para ayudarnos, otros para conquistarnos, y así. Entonces, bueno, para que no quedarme sin cumplir la promesa de cuál era la película que les iba a recomendar, ¿no? Igual, véanla, me parece que les va a poner mucho en contexto y obviamente eso es lo que quieren hacer, eso es lo que quieren impulsar, ¿no? Y esa película de hecho ya tiene varios años, ¿no? No tampoco es tan reciente. Por otro lado, la interpretación tradicional. Me parece que es pertinente mantenernos en la interpretación tradicional. Actualmente no hay razón para creer que hay vida extraterrestre, más que tal vez algún tipo de lógica o postura plausible. Entonces, la postura tradicional me parece que es la más coherente, ¿no? De que somos los únicos con los que hay un plan de salvación por parte de Jesucristo, que somos hijos de Dios, creados para tener una relación con Él y podamos ser reconciliados mediante la fe en Jesucristo, reconociendo en este caso nuestro pecado, siendo conscientes de que hemos fallado en los 10 mandamientos, robar, mentir, y muchas otras cosas más, adulterar en mi persona. Por ende tenemos una deuda con Dios, y que esa deuda solamente puede ser saldada a través de la muerte, que es la paga del pecado. Y eso hace que solamente Jesucristo pueda hacer el verdadero sacrificio, nuestra verdadera oportunidad, nuestra única oportunidad para poder pagar nuestra deuda con Dios y ser reconciliados con Él, mediante la fe en el sacrificio de Cristo. Básicamente, en el momento que una persona hace eso, como hijo de Dios, el sacrificio de Cristo se hace efectivo y por ende va a ser reconciliado, ¿no? Básicamente es la interpretación. Llegas hasta aquí, te doy muchas gracias, ¿no? Por haberte tomado la molestia de escuchar este video. Si te parece que tiene información útil, compártelo con otras personas para que puedan tener argumentos, ¿no? Y que no estén preocupados sobre la posibilidad de que pueda existir tal vez vida extraterrestre, aunque valgan verdades, actualmente no existe realmente una evidencia que apunta hacia eso, ¿no? Y por eso estamos tranquilos. Podemos informarnos sobre estos temas de manera objetiva, con un pensamiento crítico, a la luz de la Biblia, mientras que seguimos también buscando a Dios en nuestro día a día para que estas cosas no ocupen nuestra totalidad, sino que realmente podamos aprender a tener esa relación íntima con Dios y sobre todo a escuchar su voz. Ya lo saben, gente, yo soy Axel, este es el podcast Influyente y nos vemos en el próximo video.